Sean bienvenidos a una clase más de la asignatura de Microbiología y Parasitología. En esta oportunidad vamos a estudiar la definición de patógeno y de puerta de entrada. Los objetivos a desarrollar y que esperamos alcanzar con esta sesión de clases son los siguientes. En primer lugar, realizar una definición concreta de un microorganismo patógeno, reconocer las diferentes puertas de entrada de los microorganismos patógenos para lograr establecerse o restablecerse en el huésped, abordar las vías de transmisión más comunes de los patógenos y estudiar los factores de virulencia que expresan los microorganismos patógenos para facilitar su ingreso al huésped. Bien, a manera de introducción, es bueno recordar que el objeto de estudio de la asignatura que estamos cursando, que es microbiología, son todos los microorganismos, tanto patógenos como no patógenos, y las enfermedades que esos microorganismos patógenos desencadenan, ese ya es objeto de estudio de lo que es la patología. Es importante que como profesionales del área de la salud podamos identificar cuáles son todas aquellas estrategias que utilizan estos microorganismos específicamente patógenos para poder desencadenar un proceso infeccioso que conlleve a una enfermedad. Es por ello que en esta clase vamos a abordar todas esas generalidades de los agentes patógenos y sus vías de acceso para desencadenar procesos infecciosos. Ahora vamos a definir qué es un agente patógeno. Si revisamos la etimología de la palabra, es decir, el origen de esta palabra patógeno, podemos encontrar que se acuña de la palabra griega patos y genes, que significa sufrimiento y productor de, respectivamente. Entonces, si ven, lo que significa es que el patógeno es un productor de sufrimiento y ese término se acuñó o comenzó a utilizarse allá a finales del siglo XIX, en la década de 1880. Pero básicamente, cuando hablamos de un agente patógeno, va a ser cualquier microorganismo o entidad biológica que tiene la capacidad de producir una enfermedad o desencadenar un proceso infeccioso en un ser vivo. Y estos agentes, estos microorganismos patógenos tienen un único objetivo: sobrevivir y multiplicarse dentro de el huésped que están infectando. Bien, entonces cuando hablamos de patógeno no nos estamos refiriendo a cualquier microorganismo o un simple microorganismo, sino que él es especial porque ha evolucionado y se ha adaptado para, en primer lugar, infectar a un individuo, a un huésped, es decir, penetrar en sus células o tejidos. También es capaz de eludir las defensas inmunitarias para evitar ser destruido por todos esos anticuerpos, fagocitos y células inmunológicas que actúan en la respuesta inmunitaria. También tiene la capacidad de multiplicarse dentro del huésped usando nutrientes y recursos, y además puede transmitirse a otro huésped, asegurando así la supervivencia de su especie. Entonces, al hacer todo esto, el patógeno altera la fisiología normal del organismo infectado, sea un animal o una planta, causando una enfermedad. Pero también, aunque solemos pensar que los patógenos afectan a humanos, animales o plantas multicelulares, también existen patógenos que infectan organismos unicelulares, como bacterias que atacan a otras bacterias. Por ejemplo, los bacteriófagos, que son virus que infectan bacterias. En conclusión, ¿verdad? Un patógeno es un microorganismo especializado en causar una enfermedad porque puede invadir, sobrevivir y multiplicarse en un huésped, alterando su funcionamiento normal y propagándose a nuevos organismos. Y aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos la Salmonella typhi, ella es una bacteria patógena, ella va a enfermar porque va a enfermar. También tenemos el Bacillus subtilis, que ella no es patógena, incluso se utiliza en procesos de fermentación. Y por otro lado tenemos una bacteria oportunista,
que es la Pseudomonas aeruginosa. Esta pseudomonas se llama oportunista porque ella no enferma a personas sanas, pero sí a aquellas personas que están, por así decirlo, con un cuadro más vulnerable. O sea, todos aquellos individuos que tienen un sistema inmunológico débil, ¿verdad? Entonces ahí sí, por eso se le llama oportunista, porque ella ve la oportunidad de desencadenar una enfermedad aprovechándose que ese sistema inmunológico está débil, esas defensas están bajas. Bien, recordemos que nuestro cuerpo tiene mecanismos que impiden la entrada de microorganismos y entre ellos, ya los estudiamos, podemos hablar de la piel, que actúa como barrera física, las mucosidades, el epitelio ciliado también, en las vías respiratorias que mueve el moco con microbios atrapados y los lleva hacia afuera. También algunas secreciones como las lágrimas, saliva, jugo gástrico, sudor, etcétera, que contienen enzimas y sustancias que destruyen bacterias. Entonces, todas estas líneas de defensa dificultan la entrada de agentes patógenos. Pero, ¿qué sucede? Si estas barreras se rompen o se debilitan, ya sea por una herida, una quemadura, inmunosupresión, mala higiene, etcétera, se va a abrir una puerta de entrada para que puedan ingresar los microorganismos. Entonces, algunos patógenos, una vez ingresando, no solo entran, sino que además tienen la capacidad de romper o atravesar las barreras del organismo, invadir los tejidos y viajar por el torrente sanguíneo. Y viajando por el torrente sanguíneo, lo que van a hacer es diseminarse por todo el cuerpo y causar una enfermedad. Entonces, la enfermedad aparece cuando un patógeno logra superar todas esas barreras defensivas y comienza a invadir y multiplicarse dentro del organismo, extendiéndose incluso, como lo hemos mencionado, hasta la sangre. Los microorganismos patógenos pueden aprovechar ciertos puntos donde estas barreras que hemos mencionado estén más vulnerables. Por ejemplo, puede ser todas aquellas zonas donde la mucosa se une con la piel. Ahí tenemos como por ejemplo los labios, los párpados, el ano, los genitales. En estas áreas la protección es menor y los patógenos pueden entrar con más facilidad. Así también si hay heridas o lesiones, cortes, raspaduras, quemaduras, pinchazos o cirugías, también se rompe con la continuidad de la piel y permiten la entrada directa de microorganismos patógenos. Otras lesiones internas también, ahí podemos mencionar las úlceras o inflamación en las mucosas, como lo es el cardias o el famoso boca del estómago. También abren puertas de entrada. Entonces, mientras la piel y las mucosas estén íntegras, el cuerpo está protegido, pero si se alteran, ya sea por heridas, lesiones, los microorganismos van a encontrar esa oportunidad para invadir y causar enfermedad. Algunos microorganismos patógenos buscan la adaptación para poder sobrevivir en el medio ambiente al que van a invadir. Entonces, al hacerlo, al buscar esa adaptación, ellos van a asegurar la supervivencia y aumentan la probabilidad de transmisión, es decir, que puedan propagarse. Entonces, ellos pueden producir una enfermedad asintomática o enfermedad leve, evitando la muerte al hospedador. Y este tipo de transmisión puede darse por contacto, por vehículo o por vector. Mencionábamos que la transmisión puede darse por contacto, por vehículo o por vector. Entonces, cuando hay una transmisión por contacto, esta ocurre cuando el patógeno pasa directamente
o indirectamente de una persona a otra. Si hablamos de manera directa, pues es el contacto físico inmediato, por ejemplo, tocar, besar, relaciones sexuales, y así es como se transmiten algunas enfermedades como el VIH, el herpes y la varicela, que no es de transmisión sexual, pero sí es de contacto directo. Si es contacto indirecto, a través de objetos contaminados, por ejemplo, toallas de alguien que tenga una enfermedad, utensilios, barandales y, por ejemplo, enfermedades que se transmiten así, la conjuntivitis y la gripe. También puede ser a partir de gotas o gotículas, que son partículas grandes expulsadas al hablar, toser o estornudar, que caen rápidamente cerca de un huésped o de un individuo. Y ahí tenemos el ejemplo más claro, el COVID-19. Recuerdan que nosotros teníamos que guardar distancia y usar mascarilla para evitar este tipo de transmisión. Ahora, si la transmisión es por vehículo, esa se da cuando el microorganismo llega al hospedador a través de un medio inanimado, como lo puede ser el agua contaminada, alimentos contaminados, el aire o partículas suspendidas, la sangre contaminada, si hay transfusiones sin control o uso de agujas compartidas, como el VIH se puede transmitir de esta manera, y la hepatitis B. Y el último modo de transmisión era por vector, que es cuando el agente se transmite a través de animales, principalmente artrópodos. Puede ser vector mecánico si el animal solo transporta el patógeno, por ejemplo las moscas que llevan bacterias en las patas hacia los alimentos, o vector biológico, que es cuando el patógeno se desarrolla dentro del animal antes de transmitirse. Por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, el zika, el chikungunya. Y el anófeles, que transmite la malaria. Y aquí les dejo en este cuadro otra serie de enfermedades junto con sus agentes causales, el reservorio y el modo de transmisión. También podemos mencionar que las manifestaciones clínicas de una enfermedad, es decir, todos esos síntomas que experimenta una persona cuando está enferma, no solo van a ser una consecuencia del daño que el patógeno está realizando en el huésped o en el individuo, sino que también son mecanismos que van a favorecer su propagación a otras personas u organismos. Por ejemplo, si una determinada enfermedad como el COVID-19 o la gripe, ¿qué síntomas va a producir? Pues tos y estornudos. A través de la tos y los estornudos se van a expulsar gotitas con virus o bacterias dependiendo de la infección, y esto va a permitir o va a favorecer que se transmita o otras personas se contagien. La diarrea, cuando alguien tiene un cuadro de diarrea, va a eliminar grandes cantidades de microorganismos en las heces y que estos pueden contaminar el agua y los alimentos. Y ahí se favorece la, que, que enfermedades como el cólera o la amebiasis se puedan transmitir. También las lesiones en la piel o mucosas que permiten la salida de fluidos con patógenos, como lo es el caso del herpes o la varicela. Las secreciones nasales también facilitan que el virus se transmita al contacto con las manos u otros objetos. Entonces, a eso a eso se refiere esta diapositiva. Este término ya lo habíamos mencionado, pero no lo habíamos estudiado. Cuando hablamos de reservorio, es aquel hábitat natural donde vive, crece y se multiplica un microorganismo patógeno, y es desde donde puede infectar a un huésped susceptible. Pueden haber tres tipos de reservorio, un reservorio humano, animal o inanimado. Cuando hablamos de reservorio humano, son todas aquellas personas que albergan estos agentes patógenos y se los transmiten de forma directa o indirecta a otros individuos. A ellos se les denomina portadores y son importantes reservorios vivos de la infección. Algunos portadores tienen infecciones subclínicas de las que nunca manifestarán signos ni síntomas, es decir, son asintomáticos.
como por ejemplo en el caso del VPH, ¿verdad? Que el hombre es el portador, pero él no experimenta ningún síntoma, sino que se lo transmite a la mujer y la mujer es la que puede desarrollar el cáncer de cuello uterino. Entonces ese es un ejemplo. También podemos tener reservorios animales. Ahí podemos hablar de una gran cantidad de animales, tanto salvajes como domésticos, que son portadores de esos microorganismos patógenos. Y esas enfermedades que se transmiten de los animales al ser humano son las que se les denominan enfermedades zoonóticas o zoonosis. También tenemos los reservorios inanimados, que los dos principales reservorios de este tipo es el suelo y el agua, ya que tanto el suelo como el agua se han contaminado con heces de seres humanos y otros animales y los han convertido en un reservorio de varios patógenos, en particular de los responsables de enfermedades gastrointestinales. Y ahí podemos observar algunos ejemplos. El Clostridium tetani, el Botulinum y el Vibrio cholerae. La virulencia es la medida cuantitativa de la capacidad de un microorganismo para causar una enfermedad, así se define, pero en palabras claves quiere decir qué tan agresivo o qué tan dañino puede ser un patógeno. Por ejemplo, podemos tener dos tipos de virus, pero uno puede ser más virulento que el otro, porque uno va a producir síntomas más graves o va a matar más rápido al huésped. Si comparamos, por ejemplo, el virus del ébola con el virus de la gripe, el más virulento es el virus del ébola porque da síntomas muy graves y puede matar, en cambio el de la gripe no. Ahora, los factores de virulencia son todos aquellos mecanismos, estructuras o sustancias que las bacterias van a producir o los microorganismos para poder invadir y causar una enfermedad. Es decir, que son como las armas que usan los patógenos para infectar, multiplicarse, poder evadir defensas y lograr su objetivo final, ¿verdad? Que es producir la enfermedad. Y entre los principales factores de virulencia podemos encontrar lo que es la adherencia o adhesinas, que son proteínas o estructuras que permiten a la bacteria fijarse a las células del huésped, así como también la invasión tisular y diseminación, que son por medio de las invasinas, las modulinas, las evacinas, las toxinas, entre otras. Hablábamos de las adhesinas, que son proteínas o estructuras que le permiten a los patógenos poder adherirse, como la palabra lo dice, adhesina, adherirse a la superficie de las células. Y aquí encontramos a las lectinas y los lipopolisacáridos. Las lectinas son proteínas que reconocen y se unen a azúcares específicos de la superficie de las células. Ellas van a actuar como una especie de llaves que se van enganchando a cerraduras de carbohidratos en nuestras células. Permiten que las bacterias se adhieran firmemente y no sean eliminadas fácilmente, por ejemplo, por algunos mecanismos como es el toser o el orinar, mecanismos de defensa. Y por otro lado tenemos los lipopolisacáridos, LPS, que son componentes de la membrana externa de las bacterias gram negativas. Además de tener un rol estructural, participan en la adhesión y en la activación de la respuesta inmune. Podemos encontrar dos tipos de adhesinas, las fimbriales, que se localizan en las fimbrias o pilis, que son como pelitos que recubren la superficie bacteriana y funcionan como ganchos para unirse a las células del hospedador. También tenemos las afimbriales, que estas no dependen de fimbrias, sino que van a depender de proteínas o moléculas que van a estar presentes directamente en la membrana externa de la bacteria. Entonces, las bacterias usan las lectinas y los lipopolisacáridos como adhesinas para poder fijarse a las células del hospedador, y estas pueden ser fimbriales o afimbriales.
Esta adhesión es el primer paso para que ocurra una infección. Bueno, y esto es lo que estábamos hablando. Una vez la bacteria, el patógeno, entró en el huésped, ¿verdad? En el individuo, esta tiene que adherirse a las células para poder llevar a cabo el proceso infeccioso o desencadenar la enfermedad. Y tenemos que entre más hidrófoba sea la superficie de la célula bacteriana, mayor será su adherencia en la célula hospedadora, es decir, del individuo que está invadiendo. Poseen pilosidades, estas se extienden desde la superficie celular bacteriana y le van a ayudar a regular la adherencia de la bacteria a la superficie celular del hospedador. También las fimbrias contienen ácido lipoteicoico, proteína F y proteína M. Esta proteína M va a actuar como una molécula antifagocítica. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a permitir que algunos macrófagos, entre otras células de respuesta inmunológica, los puedan fagocitar. Y esto constituye uno de los principales factores de virulencia. También tenemos lo que son las invasinas, que son otro factor de virulencia. Estas son proteínas que permiten a las bacterias penetrar en las células del hospedador. Se unen a receptores específicos de la membrana de las células del huésped y provocan la endocitosis de la bacteria, es decir, que la célula se las pueda tragar. Y una vez en su interior, esto ayuda a las bacterias a evadir el sistema inmune, ya que dentro de la célula quedan protegidas de anticuerpos y de otros mecanismos de defensa inmunológica. Entonces favorecen también la diseminación intracelular, permitiendo que la bacteria se multiplique dentro del hospedador. Tenemos lo que son las modulinas. Estas son un grupo de proteínas que actúan como toxinas capaces de modular, de ahí su nombre, la respuesta inmunitaria del huésped. Alteran la activación de algunas células inmunitarias como los macrófagos, neutrófilos, linfocitos, y también inducen la liberación de citoquinas proinflamatorias, pudiendo ocasionar una inflamación excesiva, fiebre, daño tisular y hasta shock séptico si se produce una respuesta descontrolada. Algunas cepas de Staphylococcus, como el Staphylococcus aureus, utilizan este tipo o tienen la capacidad de producir estas modulinas. Entonces, gracias a las modulinas, la bacteria puede sobrevivir, ya que altera o manipula la respuesta inmune, contribuye también a la severidad de la infección al generar esa inflamación intensa. Y pues a grandes rasgos, ¿verdad? Ese es el mecanismo de acción de ellas. Son proteínas bacterianas reguladoras que no van a actuar directamente como las adhesinas o invasinas, sino que manipulan la respuesta inmunológica del huésped, provocando inflamación y facilitando la progresión de la infección. También tenemos las evasinas, que son otro tipo de factor de virulencia, cuya principal función es ayudar a la bacteria a evadir, de ahí su nombre, las evasinas evaden, a evadir o escapar de la respuesta inmunológica del hospedador o del huésped. Entonces, este tipo de factor, ellos no buscan la adhesión ni la invasión directa como las invasinas, sino que el mecanismo es ocultar o proteger a la bacteria frente a los mecanismos de defensa. Pueden inactivar componentes del sistema inmune, es decir, los anticuerpos, fagocitos, etc. Y permiten que la infección se mantenga por más tiempo sin ser eliminada. Entonces, las evasinas, ¿verdad?, permiten a los microorganismos esquivar esas defensas inmunitarias y permitiendo con esto la supervivencia, la multiplicación y la persistencia dentro del huésped. Las toxinas bacterianas son sustancias venenosas que producen las bacterias responsables de muchos signos y síntomas
en las enfermedades infecciosas. Y existen dos tipos de toxinas, aquellas que son exotoxinas, es decir, que son secretadas de manera extracelular, y ejemplo de ellas son todas aquellas que conllevan a procesos infecciosos en las cuales va a haber una diarrea o intoxicación alimentaria. En cambio, también tenemos las endotoxinas, que son todas aquellas moléculas que forman parte de la estructura del microorganismo, y entre ellas podemos encontrar los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas y el peptidoglucano de las bacterias gram positivas. Tenemos las enzimas degradadoras de tejidos. Estas enzimas no son tóxicas por sí mismas como las toxinas, pero van a favorecer la invasión, diseminación y supervivencia bacteriana. Con ello van a debilitar las defensas del hospedador y van a causar daño tisular. Entre ellas podemos mencionar la colagenasa, que degrada el colágeno. El colágeno es una proteína estructural importantísima en el tejido conectivo, los músculos y los vasos sanguíneos. Entonces, degradando el colágeno van a favorecer la necrosis y la rápida diseminación de infecciones como la gangrena. La coagulasa, que es producida por Staphylococcus aureus, cataliza la conversión de fibrinógeno en fibrina y forma un coágulo alrededor de la bacteria que le sirve a ella como mecanismo de evasión inmunitaria, protegiéndola de fagocitos. La hialuronidasa, que rompe el ácido hialurónico, componente del tejido conectivo. La streptocinasa, que disuelve los coágulos de fibrina. Y las citolicinas, que tenemos la hemolicina, que destruyen glóbulos rojos y liberan, ¿verdad? Una vez destruidos estos glóbulos rojos, se van a liberar nutrientes como el hierro, y las leucocidinas, que destruyen leucocitos, debilitando con ello la respuesta inmune. Entonces, estas citolicinas lo que hacen es que lisan las células al dañar sus membranas. Por otro lado, tenemos lo que son las proteasas IgA1, que son enzimas producidas por ciertas bacterias patógenas. Su función es degradar la inmunoglobulina A1, que este es un anticuerpo, ya lo vieron en una clase anterior, que normalmente protege las mucosas. Pueden ser respiratorias, digestivas y genitourinarias. Entonces, al destruir la inmunoglobulina A1, la bacteria inactiva la defensa inmunitaria local, lo que le permite colonizar y sobrevivir en las superficies mucosas. Y ahí tenemos una serie de bacterias como la Neisseria gonorrhoeae, entre otras, que producen este tipo de enzima. Bueno, la captación de hierro es un aspecto sumamente importante para la nutrición de estos patógenos, de estas bacterias. Ellas necesitan estar nutridas, por eso necesitan este requerimiento de hierro. Y han desarrollado algunos mecanismos, como lo vimos en la diapositiva anterior. Esas enzimas, las hemolicinas, que rompen los leucocitos y con ellos liberan el hierro y las bacterias ahí se nutren. Entonces hay ejemplos de bacterias como el Helicobacter pylori, que utilizan el hierro para su crecimiento, creando en el huésped, en el paciente que está infectado con esta bacteria, deficiencia del mismo. Y esto puede conllevar a una anemia, es decir, que un paciente que tenga la Helicobacter pylori puede a su vez simultáneamente padecer de anemia, debido a que la bacteria, por así decirlo, le está succionando este hierro para poder nutrirse y desarrollar su cometido, ¿verdad? Que es invadir los tejidos, poder diseminarse y poder causar la enfermedad. Aquí tenemos los antígenos bacterianos, que son estructuras de la bacteria que pueden ser reconocidas por el sistema inmunológico y que además sirven como marcadores de identificación. Entre los principales antígenos bacterianos tenemos el antígeno K o cápsula, que se encuentra en la cápsula polisacárida que rodea a algunas bacterias
y tiene la función de proteger contra la fagocitosis. Tenemos el antígeno O, pared o somático, que es componente de la pared celular de las bacterias gram negativas. Es una endotoxina que induce fiebre e inflamación. También tenemos el antígeno H, flagelar, localizado en los flagelos de bacterias móviles. La función es esa, ¿verdad? Darle movilidad a la bacteria, que ella pueda desplazarse. También tenemos el antígeno F, fimbrias o fili, que son prolongaciones proteicas que facilitan la adhesión a las células del hospedador. Y la producción de toxinas, aunque no son un antígeno estructural, las toxinas bacterianas pueden actuar como antígenos solubles que desencadenan la respuesta inmune. Bueno, entonces dependiendo del factor de virulencia, así va a ser de característico el proceso infeccioso. Por ejemplo, tenemos infecciones predominantemente tóxicas, que son aquellas producidas por bacterias que, si bien no tienen capacidad de penetrar ni de invadir, pero secretan exotoxinas. También hay infecciones invasivas, que son aquellas que se producen cuando la acción patógena se considera fundamentalmente invasiva de los tejidos, como por ejemplo el Staphylococcus pneumoniae. También hay infecciones por acción combinada, quiere decir que intervienen factores invasivos y lesionales, siendo estas las que presentan mayor frecuencia. Y también hay infecciones mixtas que se producen como resultado de la asociación de dos especies de bacterias diferentes. Bien, y un huésped comprometido es aquel que por daño en las barreras naturales o por inmunosupresión tiene una mayor susceptibilidad a las infecciones, incluso por microorganismos, recordemos los oportunistas, que normalmente no causarían enfermedad en una persona sana. Y hay dos condiciones principales que pueden comprometer al huésped: la ruptura de la piel o las mucosas, recordemos que es un punto débil para la entrada de los diferentes agentes patógenos, y también la supresión del sistema inmunitario, ya sea total o parcial. Bueno, y así llegamos a el final de esta sesión de clases. Les agradezco mucho por la atención. Sigan estudiando y muchos éxitos. Gracias.